El costo de oportunidad es la cantidad de un bien o un servicio a la que tenemos que renunciar para consumir otro bien o otro servicio. El costo de oportunidad implica una renuncia. En general, cuando nosotros elegimos, nos decidimos por una opción y no por la otra, estamos eligiendo y estamos renunciando. Si yo elijo entre la opción A y la opción B, renuncio a una de las dos. El concepto clave en el costo de oportunidad es la elección. ¿Por qué es la elección? Porque en realidad los recursos son escasos. Siempre estamos eligiendo, ¿por qué? Porque nos enfrentamos a recursos escasos, más allá del tema económico, del tema del dinero. Piensen en un día tiene 24 horas y nosotros tenemos que elegir qué actividades realizar. Bueno, en esa elección estamos dejando de lado algunas, renunciamos a algunas y eso implica un costo. Por ejemplo, si ustedes eligen dormir más durante la mañana, se van a perder de algunas clases por Zoom. Y eso implica un costo. ¿Cuál sería el costo? La pérdida del conocimiento, del tema nuevo que dio el docente o la docente. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, piensen en, tengo una cantidad de dinero limitada para salir de vacaciones. Tengo dos opciones. La primera opción es irme a un lugar lejos, pagar más de pasaje y que me quede menos dinero para gastar, o irme a un lugar más cerca, pagar menos de pasaje y que me quede más dinero para gastar. Bueno, si elijo una de las opciones voy a estar renunciando a la otra. Eso es el costo de oportunidad. Es esa cantidad que renuncio de un bien o un servicio para poder consumir el otro. Y todo el tiempo nos enfrentamos en la vida a este concepto. Siempre renunciamos a una cosa para obtener otra. Se utiliza el concepto de frontera de posibilidades de producción para analizar la escasez de recursos y la toma de decisiones o elección. ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción o FPP? Es la cantidad máxima que se puede producir de un bien o un servicio dada la tecnología y los recursos escasos. Recuerden que los recursos son la tierra, el capital y el trabajo. ¿Y para qué se utilizan los recursos productivos? Para producir bienes y servicios. Sin recursos productivos no puedo producir bienes y servicios. La FPP muestra las distintas combinaciones que se pueden producir de un bien o un servicio dados los recursos necesarios. Observemos el gráfico. En el gráfico vamos a poner en el eje de las Y el bien A y en el eje de las X el bien B. ¿Qué me va a mostrar la frontera? Me va a mostrar un límite. Me va a mostrar cuánto puedo producir del bien A y del bien B con los recursos que tengo. Y lo principal de esta definición que tiene que quedar claro es que me muestra todo lo que puedo producir utilizando todos los recursos productivos. Por eso llego a ese límite, por eso llego a esa frontera. Hasta ahí puedo producir porque estoy utilizando al máximo todos mis recursos, la tierra, el capital y el trabajo. Más de ahí no voy a poder producir porque no voy a contar con recursos disponibles. Todos los recursos que posee la economía se utilizan para producir el bien A y el bien B. Vamos a analizar los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción. Recordamos que la frontera de posibilidades de producción me muestra las distintas combinaciones que se pueden producir del bien A y del bien B, utilizando al máximo todos los recursos disponibles y la tecnología. Por lo tanto, los puntos sobre la frontera, los que están marcados con un redondel, se conocen como eficientes. ¿Por qué son eficientes? Porque en esos puntos se están utilizando todos los recursos productivos. Por lo tanto, todos los puntos que estén sobre la línea de la FPP o de la frontera de posibilidades de producción van a ser eficientes, porque se utilizan al máximo todos los recursos. Los puntos por debajo de la frontera, los que están marcados con un asterisco, se llaman ineficientes. ¿Por qué son ineficientes? Porque ahí no se están utilizando todos los recursos productivos. Estoy dejando recursos sin utilizar. Por ejemplo, podría estar dejando trabajadores y tener una economía con desempleo. O podría estar dejando máquinas sin utilizar. Recuerden siempre que hablamos de recursos productivos,
hablamos de tierra, capital y trabajo. Y los últimos puntos para analizar en la FPP son los inalcanzables. Esos puntos son los que se encuentran por encima de la frontera. ¿Por qué son inalcanzables? Porque los que están sobre la FPP son eficientes porque utilicé todos los recursos. Estoy utilizando al máximo los recursos productivos. Si quiero producir más, no voy a tener recursos. Por eso se llaman inalcanzables, los que están por encima de la FPP, porque no cuento con los recursos disponibles. Una vez que la economía llega a la frontera de posibilidades de producción, está produciendo al máximo utilizando todos sus recursos. ¿Cómo puede hacer para ampliar esa frontera, o sea, para que se desplace a la derecha y poder producir más? Una opción es aumentando los recursos productivos. Por ejemplo, en este caso para el bien A, solamente para el bien A. Entonces la frontera se desplaza a la derecha, pero como pueden observar, sale del mismo lugar en el bien B y vuelve más arriba en el bien A. Solamente aumentan los recursos y por lo tanto aumenta la producción para el bien A. Una aclaración que no la hice antes para que entiendan bien. Cuando yo hablo de bien A y de bien B, estoy hablando de cantidades producidas. Después le vamos a poner números y van a entender mejor qué es bien A y bien B. Pero en realidad cuando yo hablo del bien A y del bien B, lo que hablo es de cantidades producidas. Yo puedo producir tantas unidades del bien A y tantas unidades del bien B. ¿Cómo puedo aumentar la producción del bien A en este caso? Con un aumento de recursos productivos. Por ejemplo, con un aumento del trabajo o con un aumento del capital o con un aumento de la tierra. Depende del bien que se esté produciendo, de las características del bien A que tenga. Por ejemplo, si es alimento, quizás aumentando la tierra, la maquinaria y el trabajo, ¿no? Otra opción es un aumento de recursos productivos, pero solamente para el bien B. En este caso, la frontera se desplaza a la derecha para el bien B y sale del mismo lugar en el bien A. O sea que aumento la producción del bien B, pero queda igual la producción del bien A. La frontera se desplaza a la derecha, pero para el lado del bien B. En el bien A permanece en el mismo lugar. El tercer caso de desplazamiento de la FPP es cuando aumentan los recursos productivos para ambos bienes, para el bien A y el bien B. Se desplaza toda la frontera a la derecha, como se puede observar en el gráfico. Y la última forma de que la frontera de posibilidades de producción se desplace es con un avance tecnológico. Por ejemplo, en la economía o en una empresa se introduce nueva maquinaria, la nueva tecnología, que permite realizar las tareas en menor tiempo o más tareas. Entonces, la frontera se desplaza a la derecha, tanto para el caso del bien A como para el caso del bien B. Toda se desplaza a la derecha, igual que en el aumento de recursos para ambos bienes. Vieron que ahí es aclara, suponemos que es para los dos bienes. Se puede dar un avance tecnológico solamente para un bien o para el otro, o para ambos. Existe una relación entre el costo de oportunidad y la frontera de posibilidades de producción. Se puede observar en el gráfico de la frontera de posibilidades de producción que si quiero producir más de un bien, debo renunciar a una determinada cantidad del otro. En este ejemplo, si quiero producir más del bien A, renuncio a determinadas cantidades del bien B y viceversa. ¿Por qué? Recuerden, porque la frontera me muestra todas las combinaciones que puedo producir del bien A y del bien B utilizando todos los recursos productivos. Al estar utilizando todos los recursos productivos, si quiero producir más de un bien, voy a tener que renunciar a producir una determinada cantidad del otro. Miren los puntos sobre la frontera, los que están marcados en rojo. 35,5. ¿Vieron cómo los marco? Primero pongo la X, igual que lo hacen en matemática, y después pongo la Y. El primer punto que aparece es el 35,5. ¿Qué me muestra eso? Que utilizando todos los recursos disponibles, en esta economía se pueden producir 35 unidades del bien B y 5 unidades del bien A.
El otro punto me muestra que puedo producir 30 unidades del bien B y 10 unidades del bien A. En el otro 20 del bien B y 15 del bien A. Después el más arriba me muestra que puedo producir 20 unidades del bien A y 0 del bien B. Entonces, ¿cómo lo marco? Recuerden que se marca igual que marcan las coordenadas en matemática, primero la X, después la Y. Por lo tanto, pongo 0, 20. Lo mismo que el de abajo, 40 unidades del bien B y 0 del bien A. Esto es muy importante porque en el práctico lo vamos a retomar y se les pide que marquen los puntos. Por lo tanto, recuerden que va primero la X y después la Y. Entonces, ¿dónde está presente el concepto de costo de oportunidad en la frontera de posibilidades de producción? Miren, por ejemplo, si yo produzco 5 unidades del bien A y 35 del bien B y quiero empezar a producir más unidades del bien A, paso de 5 a 10 unidades, tengo que renunciar a 5 unidades del bien B. Paso de 35 a 30. ¿Lo siguen en el gráfico? Miren, vamos de nuevo por las dudas. Si yo quiero producir más unidades del bien A, yo producía 5 unidades y ahora quiero pasar a producir 10. ¿Qué pasa con la producción del bien B? Disminuye. En 10 la producción del bien B es de 30 y en 5 era de 35. Y eso es el costo de oportunidad. Para producir más unidades del bien A, tengo que renunciar a 5 unidades del bien B. ¿Cómo se calcula el costo de oportunidad de producir una unidad más del bien en cuestión? Se calcula como la cantidad renunciada dividido la cantidad aumentada. Vieron en el caso anterior, para producir 5 unidades más del bien A, renuncio a 5 unidades del bien B. Entonces, ¿cómo se calcularía ahí? 5 dividido 5, o sea que me daría 1.